anunciado un tema tal y como acabas de decir, y es sobre los dones espirituales. Los dones espirituales y la administración en la iglesia, ¿verdad? Entonces, se han dado muchos cursillos en la iglesia. El pastor da muchos cursillos acerca del uso y la administración de los dones espirituales. Sin embargo, y en muchas iglesias también, pero nunca real y efectivamente logramos ver un desarrollo armonioso, vamos a decirlo en estas palabras, entre lo que son los dones espirituales, los ministerios, y en relación con la iglesia local de donde se desarrolla tal ministerio. Entonces, el tema de hoy va enfocado hacia eso. Por ejemplo, preguntas, ¿no? ¿Para qué son los dones espirituales? Pero vamos a lo que dice la Biblia, allá en 1 Corintios, capítulo 12. ¿Verdad? 1 Corintios, capítulo 12. Leemos lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Repetimos: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aquí el apóstol Pablo, ¿no?, que es el maestro de la iglesia gentil, de la iglesia a la cual el Señor le encomendó a pastorear, pues da lo que son las pautas a seguir sobre lo que es el uso y administración de los dones espirituales. Pero si te fijas en lo que Pablo dice que no quiere que la iglesia ignore acerca de los dones espirituales, que en esta nueva vida como cristianos es diferente a como vivíamos en el mundo. Muchas veces en el mundo las personas viven desordenadamente, no tiene un norte a seguir, no tiene pautas, pero en el Evangelio es diferente. Dios es un Dios de orden. Tú sabes que en una ocasión leí un libro de derecho, un libro del autor Carlos Seconda, mejor ya conocido como el Barón de Montesquieu, que se titula ese libro El espíritu de las leyes. Y él en lo que es su inicio, ¿no?, en lo que es su introducción del libro, él dice que el universo está gobernado por leyes, y todas las cosas deben regirse por reglas, y que Dios hizo el universo y el universo tiene sus reglas, tiene sus normas, porque las cosas donde no hay normas ni reglas, lo que impera es el caos y el desorden. Entonces Pablo, conocedor, ¿verdad?, de lo que es la iglesia del Señor y lo que Dios ha puesto en manos de los hombres para que ministren los tesoros del reino de Dios, el ministerio de la salvación, pues enseña a la iglesia sobre las herramientas que Dios le ha dado a la iglesia para que haga el trabajo aquí en la tierra, y comienza a hablar de los dones espirituales. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? En un término llano, ¿verdad?, y sencillo, debemos decir que los dones espirituales son las herramientas de trabajo del creyente para que la iglesia cumpla la misión. Para que la iglesia cumpla su misión. Es como cuando tú entras a una empresa que se te dice, se te dan pautas, normas, se te da el material de trabajo, se te dice cómo usarlo, y tú tienes que regirte por lo que dicen las normas de la compañía para tú hacer el trabajo. Pues así mismo la iglesia. Ahora bien, ¿por qué el tema? Porque yo como observador, como dijera alguien, como un campesino que le gusta observar la vida y sobre todo
la obra de Dios, pues a veces vemos como que las cosas no marchan como deberían marchar, y vemos que surgen muchos ministerios dentro de la iglesia, ministerio poderoso de predicación, de cántico, pero me da la preocupación que luego que esos ministerios alcanzan cierto nivel, ya la iglesia no lo puede controlar. De hecho, no ministran, ya no son dependientes de la iglesia. O sea, se vuelven en ministerios autosuficientes, independientes, y no hay control, no hay un control. Entonces, debemos hablar de lo que son los dones, cuáles son, ¿verdad? O los ministerios. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 11, se nos habla del ministerio, del pastorado, del apostolado, de los profetas, evangelistas y maestros, 5 ministerios. Sí. Entonces, dones y ministerios. Los dones son las capacidades que Dios te da. El ministerio es el ejercicio de esos dones. Si tú eres si Dios te ha dado el don de ser paciente, de predicar la palabra, de saber tratar con la gente, ¿verdad? Es posible que tú ejerzas, te dediques al pastorado, ejerzas el ministerio del pastorado, porque los dones que Dios te ha dado es para eso. Si eres un maestro, si Dios te da el don de ciencia, sabiduría, discernimiento, interpretación de la palabra de Dios, obviamente tú te vas a inclinar por el ministerio de él. Entonces, para diferenciar, los dones son las herramientas. El ministerio es la vocación, el servicio, la acción. El don en acción es el ministerio. Bien, entonces, esos son lo que son los dones del ministerio, ¿verdad? Ahora, ¿para qué es eso? ¿Verdad? Pues, ¿para qué Dios da eso? ¿Para qué lo da? ¿Cuál es el propósito, la finalidad? La finalidad es que la iglesia haga el trabajo, tanto interno como externo. Interno porque la iglesia debe ser ministrada. Sí. Y externo porque el mundo debe conocer a Cristo a través de la iglesia. Entonces, esa herramienta se nos ha dado para hacer el trabajo. Ahora, debe haber un orden. Debe haber un orden. ¿Tú no lo crees? Claro, así es. Sí. La Biblia también habla de eso. Sí. O sea, todo debe tener un orden para que la cosa pueda hacerse para edificación, pueda tener un buen resultado, porque donde no hay orden, imagínate, el espíritu no va a estar, Dios no va a estar de acuerdo y la cosa no se va a hacer como Dios dice. Amén. Parece ser que el término don, de dar, ¿verdad? Alguna gente lo toma en el sentido incorrecto de que es algo mío. Dios te da el don de predicación o de cántico o de lo que sea, entonces tú crees que eso es tuyo. Como yo te lo digo a ti, tú crees que eso es tuyo. Y la Biblia, o sea, el don es un regalo de Dios. Pero es un regalo. No es para que tú hagas con él lo que tú quieras. No, un regalo para que tú ministres. Para que lo ministres. Claro. O sea, el hecho de que la fe no es en el sentido de una liberalidad que Dios hace para que tú lo hagas de manera por todo. Por ejemplo, en el derecho, hablando de liberalidades, hay una figura jurídica que se llama la donación. La donación tiene dos características, hay dos clases, una condicionada y otra incondicional. La donación condicionada es, bueno, yo te voy a donar tal cosa, te voy a donar tal cosa si tú cumples esto, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay que dar una pausa, ¿verdad, señor director? Volvemos luego. Administración de la iglesia. ¿Tú entiendes? Entonces, debemos saber cómo usarlo. Ya sabemos para quiénes son, para la iglesia. ¿Qué es lo que es? Ahora bien,
La preocupación que surge hoy en día es que muchas veces nosotros como que no sabemos usarlo de la manera correcta, ¿no? ¿No es así? Amén. La preocupación es que hay gente que no le están dando el uso adecuado. Tú decías, la Biblia dice que es para la iglesia, para que la iglesia sea edificada. No es algo que es propio mío, que yo le voy a dar mi propio uso para mí, o quizás para sacarle beneficio, sino para que la iglesia sea ministrada. Debe ser el propósito de todo. El caso es que no se está dando en toda... ¿verdad? Pero yo creo que a veces seguimos ignorando la correcta aplicación. Y es lamentable porque somos pentecostales, ¿no? Nosotros pertenecemos a iglesias pentecostales. Es una doctrina excelente, es una doctrina, es una sana doctrina. Amén. ¿Verdad? Sin embargo, a veces vemos que se dan situaciones que en otras denominaciones cristianas no se dan. O sea, somos como muy independientes. Es decir, Dios me da a mí un don, un ministerio, es un ministerio, y a veces yo lo ministro por ahí como a la libre, ¿no? Como, o sea, que la iglesia no tiene un control de eso. Sí, como que no hay nadie que regule esa situación. No hay quien regule. Porque si los dones son para la iglesia, entonces deben administrarse a la iglesia. En este caso hay gente que viene, Dios le da un don, y entonces ellos se levantan en ese don y se hacen, como tú decías, independientes, se hacen independientes, y tú ves que a veces ya ni se congregan. Entonces yo creo que debemos de regular esa situación. Creo que estamos a tiempo para hacerlo mejor. Creo que entre mejor lo hacemos, más la obra, el reino de Dios se sigue extendiendo. Sí, eso es así, hermano Julián. Fíjate, por ejemplo, yo entiendo que si hay un ministerio, hay una persona que se levanta con un ministerio, debe hacerse como mandan las reglas. Y si tenemos que irnos a la Biblia, nos vamos a ir a la Biblia. Por ejemplo, allá en Hechos, capítulo 13, hay una enseñanza muy buena, que es la enseñanza donde nace la primera iglesia. La primera iglesia cristiana, la iglesia de Antioquía. Se dice que allí habían profetas y maestros que ministraban. Estaba Pablo, llamado en ese momento Saulo, estaba Bernabé, estaba una serie de personajes que ministraban allí. Pero algo interesante es que esas glorias del Evangelio que estaban ahí, Pablo, un hombre sumamente instruido, estaban sujetos ahí en esa iglesia. El Espíritu toma a alguien y le dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a lo que yo le he llamado, es decir, al ministerio que yo le he tomado. Bien, el Espíritu habló, es decir, yo comisioné a Saulo y a Bernabé para esta obra. ¿Cuáles eran las misiones? Pero lo lindo del caso era que la idea de las misiones y del ministerio es dentro de la iglesia. Entonces la iglesia organiza las misiones y envía a Pablo y a Bernabé. Es decir, que la agenda de los ministerios es la iglesia quien lo organiza. ¿No entiendes? Entonces lo que estamos mirando hoy en día es que muchos ministerios tienen su agenda independiente propias, fuera de lo que es iglesia. De nada tiene que ver con la iglesia. No, exactamente. Es decir, los ministerios hoy son los que le están diciendo a la iglesia: yo tengo tal o tal actividad en tal lugar. No es la iglesia la que le agenda a ese ministerio sus actividades. ¿Tú estás entendiendo? Entonces eso está creando problemas. Está creando problemas porque la idea que el Señor quiere no es que esos ministerios
se manejen por ahí de forma independiente, separada de la iglesia. No, por razones elementales. Lo primero es que en la iglesia hay un gobierno que lo preside el pastor. Amén. Entonces el pastor es que debe regular los ministerios que Dios pone en la iglesia. Debe ser así. Entonces, cuando un pastor permite que X persona con tal ministerio se convierta en un ente independiente, ya eso les resta a la iglesia, pero también crea una situación irregular en el ejercicio de la práctica de la iglesia. ¿Estás entendiendo? Entonces, yo creo que la iglesia debe mantener centralizada lo que son sus ministerios, porque tanto los pobres como los ministerios son para la iglesia. Amén. Pero eso más se da en el caso de los evangelistas y en el caso de las personas que cantan, ¿verdad?, que se meten al canto. O sea, el ministerio se traslada más hacia afuera, pero el hecho no es que se traslade hacia afuera, porque obviamente debe ser hacia afuera. Yo lo que entiendo es que debe haber una mejor coordinación. Regularse, o sea, que el pastor tenga el control. Incluso hay muchos casos donde los pastores han tenido problemas con ciertos predicadores, porque hay mucha gente que entiende que Dios los llamó, ya no les sirven a los hombres. Ellos dicen, Dios me llamó y punto. Si Dios me llamó, yo tengo que ir. No, pero exacto. Sin embargo, todo predicador, todo ministro debe estar sujeto al pastor. Debe tener un pastor y una congregación donde se congregue, ¿verdad?, y que el pastor sepa dónde se está moviendo el ministerio. Eso es así, es lo que estamos diciendo. En la Biblia tú encuentras muchas referencias sobre el gobierno de la iglesia. Hoy en día el gobierno de la iglesia es el pastor, ¿me entiendes? O sea, es el Pastores son los representantes de Dios, así, ¿verdad? De manera que ojalá pueda ayudar este tema a alguien, ¿verdad?, a aquellos que ministran los dones del Señor, que los dones son para la iglesia, y la iglesia debe beneficiarse de los dones que el Señor da. Yo lo que creo es que debe volverse a lo que es la autoridad pastoral, y que el pastor se convierta en una persona que cumpla su rol. Porque allá en 1 Timoteo 5:17 se habla de quién es que gobierna la iglesia. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, versículo 17 y versículo 24, te habla claramente de quién es que gobierna la iglesia. Entonces, si hay un ministerio que se vuelve independiente y ya el pastor no lo puede controlar, ya no es un ministerio de la iglesia. Entonces, la gente que ministra debe saber que el ministerio que Dios le dio es para la iglesia. Entonces, no puede tener una agenda independiente. No. O sea, ese no es el concepto que enseña la Biblia, el Nuevo Testamento. Tú no vas a encontrar, Pablo era Pablo, y en los viajes que Pablo dio como misionero, le dio reporte a la iglesia de Antioquía. O sea, el mismo apóstol estaba sujeto a una iglesia. Amén. ¿Tú entiendes? Sí. Pero hoy en día vemos como que hay el ego, se nos infla en demasía cuando Dios puede darle bueno en nosotros. Entonces, salimos de las iglesias, ya no creemos que estamos por encima de los pastores, y ahí vienen los problemas. Entonces, pero cuando sucede eso, ya el pastor no lo puede controlar. ¿Tú sabes por qué no lo puede controlar? Porque ya se le ha ido de las manos. Entonces, no hay una cultura de respeto a la autoridad en nuestras instituciones pentecostales. Se ha perdido. Se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo el temor a Dios también. Entonces, ¿en qué para esto? Cuando tú tienes un ministerio independiente
entonces lo que tú comienzas a manejarlo a tu antojo, a como a ti te venga tus pensamientos. Aunque no hay nadie que te pueda controlar y tú haces lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ahí entonces donde viene que tal predicador para ir a tal sitio hay que poner una tarifa específica, o para ir a cantar a tal lugar tiene que pagarle cierta tarifa. Todo eso es resultado de la falta de concentración ministerial. Porque el pastor no debe concentrarse solo en su ministerio, él debe velar por todos los ministerios que surgen de la iglesia. Entonces, hermanos, el pastor debe ser el que regularice, el que agende. El predicador no está llamado a ser un predicador independiente, eso no es verdad.